acusación, señor fiscal. ¿Ya se corrió traslado a los señores capturados? Sí, señor juez, los dos ciudadanos ya estamparon su firma, manifestaron no aceptar los cargos. Este delegado les dejó el escrito de acusación para su revisión. Igualmente, se envía vía escáner a la defensora para su revisión, firma, posterior devolución y traslado a su despacho, señor juez. Señora defensora, quisiera verificar, ya se le también corrió traslado del escrito de acusación, del acta y anexos. Su señoría, estoy verificando, me han mandado unos elementos, pero el acta no. Doctora, se le va el tono de voz, qué pena. Se empieza a escuchar fuerte y termina muy leve. Señoría, tengo el escrito de acusación, pero no me han dado el traslado del acta. No, estoy verificando y no, me han anexado otros elementos, pero no el acta. Señor fiscal. Ya corroboró con mi compañero, señor juez, porque él me manifestó que ya lo ha enviado. Un segundo y ya le confirmo. O sea, el acta sí está, pero está sin firma, señor juez. Ah, ok, doctora, sí, es que la firma, pues una vez ellos la firmen, la escanean, se la envían a usted. O sea, es un procedimiento que termina de materializar más adelante. Ah, ya. Pero los procesados pues ya la firmaron, inclusive sin aceptación de cargos. Falta es que la escaneen y se la envíen, doctora. Pero ya... Ah, sí, correcto, sí. Todo. Sí, todo. Ah, perfecto, doctora. Entonces vamos a pasar aplicando el artículo 537 del Código de Procedimiento Penal, pasaremos al siguiente pedimento. Esperemos que lleguemos el señor fiscal a su escritorio. Ya, su señoría, sí me confirma mi compañero que sí. Listo, doctor, por favor le encargo que una vez escaneada, ya firmada, la escanee, se la envía a la señora defensora para que ella la firme y se la devuelva a ustedes y me la envíen al despacho ya firmada por todos. Perfecto. Tiene el micrófono en silencio, doctor. Sí, doctor, ya me confirma mi compañero que sí, que ya fue enviado al correo de la doctora Sandra Viviana. Escaneada, perfecto. Entonces esperemos que... Sí, señor. Entonces, señora doctora Sandra, cuando pues, más tarde la firma, la envía al fiscal y el fiscal me la envía a nosotros. Pero entonces ya tiene la firma de los señores procesados. Vamos a dar inicio entonces a la audiencia de medida de aseguramiento. Señor fiscal, ¿alguna objeción a que demos por argumentada la inferencia razonable? Solo por argumentada, no por cierta, ¿no? Ninguna, su señoría. Señor procurador, ¿alguna objeción a que demos por argumentada la inferencia razonable como requisito para la medida? No, señoría. Señora defensora, igual pregunta. Sin problemas, señoría. Perfecto. Como estamos en una audiencia concentrada, estás inmediatamente después y acabamos de escuchar ya todos los elementos de la inferencia razonable, este despacho considera que podemos aplicar el principio de economía procesal y dar por argumentado ese aspecto, ya que no afecta el derecho de defensa de debido proceso. Y bien, pues, señor fiscal, tiene el uso de la palabra para que argumente su medida ya en los demás requisitos. Bien, pues, doctor. Gracias, señor juez. Atendiendo lo relacionado en el artículo 295 y 296 de la normativa procesal penal respecto a lo excepcional, a cumplir un requisito constitucional, igualmente la Fiscalía pues solicita se imponga una medida de aseguramiento a los señores someta de condiciones civiles ya anunciadas. La refería en el artículo 307, literal A, privativa de la libertad, numeral primero, detención preventiva en establecimiento de reclusión. Respecto a la ciudadana colombiana, la Fiscalía solicita se imponga medida de aseguramiento señalada en el artículo 307, literal B, no privativa de la libertad, numerales tercero y cuarto, la obligación de presentarse periódicamente cuando sea requerida ante juez, ante la autoridad que él designe,
Y la del numeral cuarto, la obligación de observar buena conducta individual, familiar y social con la especificación de las mismas y su relación con el hecho. Inicialmente, su señoría, pues es de conocimiento que para que se pueda imponer medidas de aseguramiento y a su vez puntos de ponderación, de gradualidad, etcétera, deben cumplirse unos requisitos objetivos, subjetivos y constitucionales. El aspecto objetivo, su señoría, relacionado al numeral segundo del artículo 313, observamos que el punible hurto calificado de agravado, la consecuencia jurídica inicial es de 12 años, es decir, supera lo relacionado en el numeral segundo del artículo 313, es decir, el mínimo de la pena prevista por la ley excede de los 4 años de prisión. Incluso, su señoría, para el señor también aplicaría la numeral cuarto. Él ha sido capturado entre los 3 años anteriores, capturas legales y aún dentro del proceso, con los procesos activos. Igualmente, repito, el numeral segundo del artículo 313 opera tanto para el... Igualmente, su señoría, el requisito subjetivo señalado en el artículo 308, pues exige esta normatividad que para que se solicite una medida de aseguramiento, la Fiscalía General de la Nación debe contar con elementos materiales probatorios, elementos de convicción, evidencia física que nos permite inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga. Y pues como estamos omitiendo esta, de todos modos valga decir que la víctima, el señor Diego, relató las circunstancias de modo temporal en que ocurrieron los hechos y como los direccionó y los señaló como los autores, los presuntos autores, a estos 2 ciudadanos ante la policía. Ahora, elementos de convicción que nos infieren, su señoría, una fuerza probatoria, aparte de la inferencia de razonabilidad de autoría, pero igualmente ese artículo 308 nos exige que para que proceda una medida de aseguramiento, la Fiscalía debe contar o alegar unas circunstancias adicionales. En ese requisito subjetivo, la Fiscalía relaciona el numeral segundo y el numeral tercero. Esto respecto para el señor que constituye un riesgo, un peligro para la seguridad de la sociedad y que resulte probable que no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia. Respecto a la señora, señoría, relacionamos el numeral segundo del artículo 308, que constituye un riesgo, un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima. Inicialmente, su señoría, observamos que pues los hechos ya es de conocimiento, fue a altura a las 11:30 de la noche aproximadamente. La aprehensión fue a las 11:50, 10 minutos después de una persecución, pero observemos que se reúnen 2 ciudadanos colombianos, uno con un cuchillo y otra con un arma blanca. Se puede establecer un elemento punzante como es una botella. Ellos ponen en riesgo, no solamente vulneran, digámoslo así, vulneran inicialmente un bien jurídico tutelado como el patrimonio económico y a su vez ponen en riesgo la integridad física y la vida de 2 ciudadanos que deambulan en la calle normalmente. Hoy en día no se puede transitar ni en el día ni en la noche, mucho menos, por las circunstancias de inseguridad que observamos en este aspecto. 2 ciudadanos colombianos caminando, deambulando luego de partir en un billar. Estas 2 personas los siguen, manifiestan ellos, los siguen y pues al momento oportuno los abordan con las debidas armas blancas, el cuchillo y la señora con una botella. Es decir, ante una total carencia de medios de defensa de la víctima, el señor Diego, pues aprovechan ese estado de indefensión y logran obviamente la aprehensión o apoderarse de un bien ajeno, que fue un teléfono celular que posteriormente en la persecución fue capturado.
Entonces, su señoría, ese estado de indefensión que aprovechan ellos utilizando armas blancas y armas cortopunzantes, pues hacen que sea riesgoso, atenta pluriofensivamente el mismo accionar de estos dos funcionarios, atenta a dos bienes jurídicos tutelados, patrimonio económico y puesta en peligro la integridad física y la vida. Observemos esa modalidad, ellos se ponen de acuerdo, ambos utilizan armas blancas, aprovechan, digámoslo así, tengo conocimiento que son compañeros permanentes, es decir, se conocen, se guardan secretos, y esa modalidad permite que, pues, atente contra ese bien jurídico tutelado. Es una forma o una modalidad grave donde se ve la afectación de dos ciudadanos colombianos, en especial. El señor cuenta con anotaciones vigentes, medida de aseguramiento vigente. Entonces, respecto a lo que nos refiere la ley 1760, si es un riesgo futuro, se puede establecer que sí, no hay necesidad de esperar una cuarta o quinta captura porque tiene varias anotaciones. Respecto a la señora Judith, esa fue una de las razones por las cuales no se solicitó medida de detención preventiva intramural o domiciliaria, sino las no privativas de la libertad. Estas circunstancias de peligrosidad, su señoría, primero los residentes del señor, pues esto cobra desarrollo en el numeral 310, repito, a él se le solicitó respecto al artículo 308, relaciona el numeral segundo y el numeral tercero. El numeral segundo lo relacionamos en el artículo 310, su señoría, y la fiscalía relaciona para el señor la del numeral primero, la continuación de la actividad delictiva. Asimismo, la del numeral quinto, cuando se utilicen armas de fuego o armas blancas. El señor, su señoría, tiene varias anotaciones vigentes, pero en especial, pues, a su vez sería hasta suficiente con esta misma. Le obra dentro del radicado 5.016, le obra una medida de aseguramiento y una condena de 2 años, 3 meses y 3 días en el establecimiento penitenciario. El juzgado 03 de ejecución y penas y medidas vigila esta pena por el delito de hurto calificado. Igualmente, su señoría, él fue capturado el 12 de abril del 2000, perdón, él fue capturado el 12 de mayo del 2020 por el delito de violencia intrafamiliar, víctima su compañera permanente, la señora Judy, aquí presente. El juzgado tercero penal municipal de control de garantías el juzgado segundo penal municipal de control de garantías decretó legalidad de la captura el 13 de mayo del presente año y se le impuso detención domiciliaria como medida de aseguramiento. Igualmente, dentro del radicado 5.016.564-2018, entre los 3 años siguientes, 2018-059-89, el juzgado sexto penal municipal también decretó legalidad de la captura y se dispuso detención domiciliaria el 16 de octubre de 2018 por el delito de uso menores de edad, la comisión del delito del artículo 188 de ley 1453 de 2011, donde nos relata que este señor, en compañía de un menor de edad y de otra persona de sexo masculino mayor, forcejean y hurtan un bolso y a su vez apuñalan en el pecho lado derecho a la víctima, al señor Abril Hernández Abel Eduardo.
Igualmente, por este aspecto, señoría, repito, se le impuso medida de aseguramiento. Entonces, en ese aspecto, sin necesidad de ahondar en muchas otras anotaciones que tiene el señor Jimmy Alejandro Quintero Carmona, es que observamos esa aplicación del numeral primero del artículo 310, la continuación de la actividad delictiva, esto respecto al numeral segundo del artículo 308. Y el numeral quinto, su señoría, también de ese artículo 310, desarrollando el numeral segundo del artículo 308, pues no hay que ahondar en demasía. La víctima del día de hoy, el señor Diego Andrés Reyes Trujillo, manifestó y enunció la forma en cual fue utilizado el cuchillo por parte del señor para su afectación patrimonial. Entonces, en esos aspectos, respecto al señor Jimmy, observamos la existencia de ese peligro para la comunidad en el numeral primero y el numeral quinto del artículo 310, desarrollando el numeral segundo del artículo 308. Igualmente, su señoría relaciona el numeral tercero del artículo 308, que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia. En ese aspecto, su señoría, la Fiscalía, pues, relaciona el numeral segundo, el numeral tercero del artículo 312, el comportamiento del imputado ante el procedimiento en otro anterior del que se puede inferir razonablemente su falta de voluntad para sujetarse a la investigación o a la persecución penal y al cumplimiento de la pena. Podemos estar diciendo que en esta captura no hubo alguna manifestación contraria, pero observemos, señoría, que desde un momento él manifestó que fue los policías que lo habían capturado. Igualmente no quiso firmar el acta, y observo que hay varias anotaciones por hurtos calificados y agravados. Me atrevo a decir que pues él ya tiene conocimiento cuál es el accionar y cuál es su medio de defensa también desde un inicio de la aprehensión. Pero en especial hago esta relación, su señoría, porque él tiene una medida de aseguramiento vigente de detención domiciliaria y estaba en la calle en compañía de su compañera permanente, retirado de donde él reside, observemos la dirección, cometiendo actos contrarios a la normatividad represora penal. Entonces, en ese aspecto, observamos que él no tiene voluntad para sujetarse a la investigación, a la persecución penal, repito, ya tiene una condena vigente y a su vez tiene una detención domiciliaria, aspecto que pues él omite y está en la calle realizando el hurto calificado agravado que realizó el día 8 de mayo a las 11:30, 11:50 aproximadamente. Entonces, en ese aspecto podemos relacionar que el señor Jimmy Alejandro le falta voluntad para sujetarse a la investigación. Respecto a la señora, su señoría, ella solamente cuenta con unas anotaciones donde es víctima por violencia intrafamiliar. No le observamos condenas o antecedentes penales algunos, solamente esas dos anotaciones. Pero sí, su señoría, referí sobre la peligrosidad de esta señora respecto al numeral segundo del artículo 308, desarrollándolo en el artículo 310 en su numeral quinto. Ella utilizó un arma blanca, no necesariamente tiene que ser un cuchillo, un puñal, una navaja o un machete para denominarse arma blanca, o un arma contundente se convierte en arma blanca. Manejaba una botella con la cual amenazó e intimidó a la víctima para lograr el hurto y el apoderamiento de un celular. Este caso lo relacionó y se infiere respecto a la noticia criminal que el señor Diego Reyes hizo saber a la hora siguiente de la aprehensión. Entonces, ese aspecto su señoría relaciona o nos hace ver que la señora Judy igual resulta un riesgo. Bien es cierto, es la primera vez, lo que se denomina una accionante primaria, pero igual en esa gradualidad y en esa jerarquización de las medidas de aseguramiento empezamos con una de las menos restrictivas. En esa jerarquización y gradualidad de las medidas de aseguramiento, su señoría, para el señor
nos queda más otra, sino la privativa de la libertad en el numeral primero, en el establecimiento de reclusión. Observemos que la domiciliaria ya fue impuesta en varias ocasiones. Él hace caso omiso incluso a que sea benévolo esa fiscalía de haber solicitado esa audiencia, esa medida de aseguramiento, y a su vez se mantuvo quieta esa medida de aseguramiento y él aún así continúa cometiendo esos actos delictivos. Entonces, su señoría, el imponerle al señor Jimmy Alejandro una no privacidad de la libertad, pues no cumple el fin constitucional, que es proteger a la comunidad, al conglomerado de la seguridad, al conglomerado de la comunidad, de la sociedad, que se le prohibía salir de habitación de 6 de la noche a 6 de la mañana. El hecho, por ejemplo, fue a las 11 de la noche. La obligación de observar buena conducta familiar, de presentarse periódicamente. Esto no nos va a determinar su buen comportamiento ni a su vez que se esté protegiendo al conglomerado social. Respecto al mecanismo de vigilancia electrónica, lo que conocemos como el brazalete electrónico, solo sabríamos por medio del GPS y el reporte electromagnético dónde va a estar ubicado el señor Jimmy Alejandro, más no qué está haciendo. Y observamos, su señoría, que para él cualquier hora, 11:30 de la noche, atentar contra patrimonio económico, pues no le encuentra ningún inconveniente, aspecto que no nos permite cumplir el fin de esa medida de aseguramiento de proteger a la comunidad, razón por la cual solicitamos la no privativa de la libertad en establecimiento de reclusión, repito, porque la domiciliaria ya incluso es insuficiente. Él ya estaba asegurado en varias ocasiones y sigue infringiendo la normatividad penal, pasando por alto esos acuerdos que adquiere con el Estado de estarse en su casa, de no cometer delitos además, pero él hace caso omiso a estas advertencias que el Estado le hace. De la señora Judy, su señoría, considera este delegado que la numeral tercero y cuarto puede propender en ese principio de gradualidad. Vamos a iniciar con la señora Judy ese aspecto, ese principio de gradualidad de las medidas, para establecerse esta jerarquización después de menor a mayor. No le prohibimos salir del lugar de habitación entre 6 a 6 de la mañana, pues por cuanto en horas de la tarde también se puede afectar el patrimonio económico de la sociedad. Una caución real o adecuada, no sabemos su capacidad económica, entonces por esa razón estas son insuficientes para esa protección. Ya consideramos, repito, en el principio de gradualidad, la numeral tercero y cuarto, que la señora Judy se obliga a presentarse periódicamente cuando sea requerido, tanto por el juzgado o la fiscalía que la requiera, y a su vez y paralelamente que se porte juiciosa, es decir, que observe buena conducta individual, familiar y social con especificación de la misma en su relación con el hecho, es decir, dejar de atentar contra los patrimonios económicos. Bien es cierto, señoría, nos habla de la excepcionalidad de imponer medidas de aseguramiento o privar la libertad, pero en este aspecto prima ese interés general sobre el particular. Observamos que esta es necesaria, en especial para el señor Jimmy Alejandro Quintero Carmona, proporcional y adecuada y razonable tanto para él como para la señora Judy, y el fin constitucional es proteger a la comunidad, a las víctimas, al conglomerado, y establecer y propender a que haya más seguridad para la comunidad y a su vez, pues, obvio, menos inseguridad. La conducta fue pluriofensiva, pues se afectó el patrimonio económico, pero a su vez se puso en riesgo la vida y la integridad física de dos personas. Entonces, en esa ponderación respecto a la locomoción de ellos dos, prima el interés general, prima el proteger los bienes jurídicos tutelados afectados. Recordemos que para este delegado fue una acción pluriofensiva. La solicitud de la imposición de medida de aseguramiento intramural para el señor Jimmy es adecuada. Él ya ha estado detenido, ya conoce el accionar allá de eso, no va a ser atentatorio contra su dignidad, ni integridad física, ni mental. Es razonable, es una forma para que él cumpla el trámite lógico procesal, esté atento a una eventual condena y no vuelva a ocurrir lo que ocurrió el día de hoy, pese a que él ya tenía detención domiciliaria. Entonces esto hace que sea
razonable y adecuado y proporcional. Igualmente, la señora Judy pues me manifestó que pues que tiene una hija, pero no reside con ella acá. Igual esto hace que sea adecuado que ella tenga que presentarse a atender al proceso como tal, intramuralmente, en su libertad, pero que observe buena conducta. Esto hace que sea adecuado. A su vez, pues es una forma, repito, de empezar a gradualizar esa medida de aseguramiento y el comportamiento de la señora Judy para evitar afectaciones contra la seguridad y contra la comunidad. Esto hace que sea razonable. Ellos conocían del accionar, su señoría, y conocían su situación, y en especial el señor Jimmy Alejandro, y salió de su domicilio a cometer este punible del día de antier. Esos son los aspectos, su señoría, sobre la cual pedimos estas medidas de aseguramiento, solicitando imparta legalidad a la solicitud. Muchísimas gracias. Gracias, señor procurador. Se corre traslado a la petición. Gracias, señoría. Ponga medida de aseguramiento, medida intraocular en contra del señor una medida no privativa de la libertad consistente en presentación personal y que mantenga una conducta adecuada, un comportamiento adecuado, se abstenga de afectar el patrimonio económico de otras personas. Entendió en la exposición que hizo la Fiscalía que el señor Jimmer cuenta con Señor procurador, se le está yendo la familiar. ¿Aló? ¿Ahora sí? Ya, doctor, muchas gracias. ¿Ahora sí me escucha? Sí, una violencia intrafamiliar con radicado 2020 y también un uso de menores para la comisión de delitos, donde también se apuñaló a una persona. Es que también tuve problemas de audio sobre el año 2018 y por cuenta de la cual tiene medida de aseguramiento. Lo primero que ha de decir este delegado fiscal es que le asiste razón a la Fiscalía en el entendido de que al parecer es una conducta reiterativa y repetitiva y nos encontraríamos de tomar una medida diferente a la pedida por la Fiscalía en una puerta giratoria, donde la persona es capturada en flagrancia con arma blanca agrediendo a las personas. Se ve inverso en el proceso de judicialización, pero luego es puesto en libertad volviendo a reincidir en este tipo de conductas, lo cual significa que ya desprecia la norma penal, desprecia los controles de la Fiscalía. Debe la Fiscalía General de la Nación, y le solicito de manera respetuosa, informar, porque dice que tiene una sentencia condenatoria que está a cargo del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio, le entendí, comunicar de inmediato a esta autoridad con el propósito de que establezca si es procedente o no, o si ha incumplido o no los compromisos frente a esa decisión que tiene de muy seguramente que le otorgaron domiciliaria, pues si está en ejecución de penas debe existir ya una sentencia condenatoria ejecutoriada. Situación que también debe ser contemplada por esa autoridad a fin de que se establezca si es que ha cumplido o no con los compromisos adquiridos allí. Desde luego que es absolutamente razonable, proporcional y necesario, dado que ya ha incurrido en varias conductas de esta naturaleza. Y que estando con una domiciliaria salga a la medianoche a cometer este tipo de conductas punibles, pues desde luego es reprochable, y sí espera la sociedad que las autoridades actúen pues conforme a sus deberes que corresponden a controlar este flagelo que está azotando a la comunidad.
Frente a la señora no existe ningún tipo de anotación y registro, ya ha considerado la Fiscalía que es suficiente para sus fines constitucionales atender esa situación a través de esas medidas, por lo cual considera que también es proporcional. Pero en definitiva, la privativa de la libertad en establecimiento carcelario para el señor Gibber no solamente es proporcional, sino que es necesario a fin de que reconduzca su actuar y su conducta frente al comportamiento con la sociedad. Gracias, señoría. Gracias, doctor. Señora defensora, se corre traslado la petición. Gracias, señor juez. Ahí sí me escuchan bien. Bien, doctora. Bueno, perfecto. Su señoría, bueno, escuchando los argumentos del señor fiscal en cuanto a la petición de una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario para el señor, pues esta defensora considera de manera y con fundamento precisamente en el artículo 295 y 296 del Código de Procedimiento Penal, cuando indica que la restricción de la libertad es excepcional. Pues bien, tenemos claro que el señor Jimmy Alejandro ya cuenta con una condena y que se encuentra purgándola, digámoslo así, en el lugar de su domicilio. Igualmente también tiene unas medidas de aseguramiento vigentes. Por lo tanto, su señoría considera esta defensora y con base en ese 296, según el señor fiscal, indica que es un peligro para la Qué pena, doctora. Sonido. ¿Se volvió a ir? Sí, si no le escuché la última parte, por favor. Tampoco le escuché la última. Bueno. Dice el señor fiscal que el señor Jimmy Alejandro es un peligro para la comunidad según el artículo 308, numeral segundo, pero esta defensora considera, y con base precisamente en esa sentencia condenatoria, pues que el señor Jimmy ya cuenta con esa restricción de la libertad y que otra medida de aseguramiento pues no sería necesaria ni proporcional ni adecuada con base pues en ese artículo 296. Su señoría, reitero, ya cuenta con otras medidas de aseguramiento y con una condena que está cumpliendo en el lugar de su domicilio. Considera entonces esta defensora que sería pertinente y útil permitirle que continúe en su lugar de residencia hasta tanto pues el juez de ejecución de penas, como bien lo manifestó el señor procurador, verifique tal situación con relación a ese otro proceso. Entonces ya cuenta este señor Jimmy Alejandro con la medida de aseguramiento y con una condena donde está purgando la misma en el lugar de su residencia y que son relativamente recientes esa medida de aseguramiento y la condena. Por lo tanto, considera esta defensora que no sería necesaria la imposición de esta nueva medida de aseguramiento, sino que, reitero, cuando se verifique por parte del señor de ejecución, del juez de ejecución de penas, pues ya tendría él que entrar a resolver o más bien revocar la detención domiciliaria, la prisión domiciliaria por la intramural. Pero en este caso en particular, en el que nos atañe el día de hoy, pues considero que no sería necesaria la imposición de esa medida respecto del señor. Con relación a la señora Judy, pues realmente la medida de aseguramiento impuesta, pues no limita en tal medida la restricción de la libertad, por lo tanto no me opongo a la solicitud de la medida no privativa de la libertad respecto de la señora Judy. Solo me pongo entonces con relación a la del señor para que continúe en la prisión domiciliaria como lo viene haciendo con relación al proceso en el cual ya fue condenado. Muchas gracias, señor juez. A usted, doctora, muchas gracias.
Procede el despacho a pronunciarse. Se está pidiendo una medida de aseguramiento de detención preventiva en el establecimiento de reclusión en contra del señor. Pues considera la Fiscalía que hay diferencia razonable de autoría y participación a la conducta investigada, además que se cumple el fin constitucional de que trata el artículo 308, numeral segundo y numeral tercero. De igual forma, pide a la señora Julia Leida Roa Arevalo la medida de aseguramiento que trata el artículo 307, literal B, no privativa de la libertad, numerales 3 y 4. Les considera que hay diferencia razonable y además se cumple el requisito del artículo 308, numeral segundo. El primer problema jurídico a resolver es de los elementos materiales probatorios, evidencia física legalmente obtenida. Existe un mínimo de elementos para poder determinar, al menos en grado de inferencia, que el señor son probables autores o partícipes de las conductas que la han investigado y del cual se ha corrido tras la descrita acusación, que no es otra sino hurto calificado y agravado. Y frente a este elemento, el despacho no tiene duda, al menos en grado de inferencia razonable, de que probablemente sí son autores o partícipes de las conductas que la han implicado, pues se ha logrado determinar por parte de la víctima de manera clara en señalar que fue víctima de un hurto el día 8 de mayo a eso de las 23 horas y 50 minutos. La víctima en este asunto, el señor Diego Andrés Reyes Trujillo, nos ha indicado que él, junto con el compañero que iba, el señor Juan Pablo Marín, venían jugando billar. Esto fue por el barrio San Benito, iban saliendo, por la licorera del Meta 2 personas empiezan a seguir, un hombre y una mujer, posteriormente se le acercan. El amigo se va, pero ve que el hombre, la mujer con una botella, el hombre con un cuchillo, empiezan a amenazarlo, se le arranca a correr, se cae, y posteriormente nuevamente llegan a esta pareja, lo amenazan con estos elementos y se apropian de su celular, prenden la huida y pues se logra la captura por parte de la mujer que participa en el hecho, y más adelante pues sigue la persecución y capturan al hombre, y él los reconoce como quien minutos antes los había hurtado. Y esas personas no son otras sino los aquí aprendidos, y a quien hoy se pide medida de aseguramiento. Es decir, probablemente ustedes son autores o partícipes de la conducta que les han implicado. Ahora bien, el segundo problema jurídico, que es muy importante, es si se cumplen los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Penal para poder considerar que usted, además de ser un peligro para la comunidad, probablemente no va a comparecer al proceso penal. De igual forma, analizaremos si usted se cumplen los requisitos para considerarla que su libertad es un peligro para la comunidad. ¿Y esto por qué? Porque las medidas de aseguramiento no son sancionatorias, sino preventivas. Es decir, busca salvaguardar fines constitucionales. No se castiga porque aparentemente hayan infringido la norma penal, pues hoy todavía se presumen inocentes. De ahí la importancia de cumplimiento de este requisito. Habla el delegado fiscal del numeral segundo del artículo 308, es decir, que considera que ustedes son un peligro para la libertad. Tiene desarrollo en el artículo 310 del Código de Procedimiento Penal. ¿Y qué exige el legislador? Que la conducta sea grave, la modalidad grave y la pena alta. Se cumplen esos tres requisitos a criterio de este juez. Es una modalidad grave, pues intenta apropiar del patrimonio económico de una persona. No solo se intenta, sino que logra su cometido. Aprovechan el lugar, la zona, la hora, tarde. Y no bastó con intentar apropiarse del patrimonio económico, sino que también utilizó un arma blanca y una botella para amedrentar a esta persona, quien se asustó, corre, se cae y ustedes siguen intentando amenazándolo. Si él no les hubiera entregado el celular, ¿ustedes qué hubieran hecho con esas armas? ¿Lo hubieran lesionado? Probablemente. Porque eso es lo que usted buscaba, generar ese acto intimidatorio. Y por eso este despacho considera que es sumamente grave. Porque no solo afecta al patrimonio económico de él, no solo intentaron lesionarlo, agredirlo, utilizando la fuerza y la violencia contra él como persona, sino que además la sensación que se genera en la comunidad es de inseguridad. De una gran inseguridad, de no tener tranquilidad a los asociados, de poder salir tranquilos, a compartir con amigos, porque puede colocar en riesgo su integridad personal y su patrimonio económico. La modalidad es grave, es dolosa, ustedes dos ya son adultos, conocen de que apropiarse patrimonio económico de otra persona es grave, y así lo querían, así lo hicieron, y además utilizaron arma blanca intimidatoria para ello. La pena que están afrontando pues es alta, es un hurto calificado y agravado, que según se determina estaríamos hablando de un total de
8, 12 años en el mínimo, cumple inclusive el requisito objetivo. De igual forma, por lo menos con relación el delegado fiscal nos ha indicado que también se cumple el numeral cuarto y debemos considerar un peligro para la comunidad, pues usted ha sido capturado entre los últimos 3 años, además captura decretada legal, y en uno de esos procesos fue condenado, y el otro pues está en juicio. Es decir, se cumple ese requisito y usted es un peligro para la comunidad además por este aspecto. Pero eso no es suficiente. El legislador ha dicho, no basta con la gravedad, manera, conducta y pena imponer, se requiere el cumplimiento de un requisito. Numeral primero, continuidad de la actividad delictiva. Sí, número primero, continuidad de la actividad delictiva por parte del señor Jimmy Alejandro. Señor Jimmy, usted, pues, lastimosamente para usted, ha infringido la norma penal en varias oportunidades, reiterativamente. Miremos una de ellas. La que termina en el radicado 2020-03912. La conducta no es otra sino también hurto. Es decir, similar a la que estamos analizando. Usted dentro de ese proceso, según se aporta, se le emitió sentencia condenatoria. Usted fue privado de la sentencia condenatoria es a 2 años, 3 meses en el establecimiento penitenciario y carcelario. Se dice que usted estaba privado de la libertad del 21 de noviembre de 2020. Cuando miramos el 21 de noviembre de 2020, ese radicado, efectivamente usted fue capturado y se le impuso medida de aseguramiento, según se ha hecho constar, de detención preventiva en lugar de domicilio, impuesta por el juzgado promiscuo municipal con función de control de garantías de Barranca do Pia, 21 de noviembre de 2020. ¿Tiene dudas este despacho? Pues esa medida de aseguramiento, que usted todavía esté en domiciliaria o que lo haya condenado a la domiciliaria, no tengo claridad. La verdad no tengo claridad, porque esa medida de aseguramiento dejó de ser medida de aseguramiento en el momento en que le emitieron sentencia condenatoria. Y entonces estaría hoy bajo una medida probablemente privativa de la libertad, no sé, los dos se la concedió la libertad, pena cumplida, o rebaja 3/5 partes, no sé, el delegado fiscal no me llevó a esa conclusión, no sé, realmente no sé, pero sí sé que está condenado y que la sentencia condenatoria está vigente por la cantidad. Probablemente cumplió las 3/5 partes y le dieron la libertad sometida a unas condiciones. Probablemente, no sé. Pero condenado por el delito de hurto calificado y agravado, sí está. Además, si fue condenado por hurto calificado, tiene prohibición, es decir, debió haber estado en centro de reclusión. Pero si quedó libre, porque probablemente cumplió las 3/5 partes. Probablemente. Es como una deducción lógica de lo que se ha presentado. Es decir, usted sale bajo unas condiciones, queda en libertad bajo unas condiciones. Pero eso no es lo único. Usted tiene otras anotaciones donde al parecer están procesos en juicio y que está todavía, que usted ha cometido la norma, fue capturado legalmente y el proceso está en juicio. ¿Y por qué es importante esto, señor Jimmy? Porque cuando hablamos de peligro para la comunidad, de numeral primero el artículo 310, lo que valoramos es la continuidad de la actividad delictiva. Es decir, su libertad hoy está colocando en riesgo a la comunidad y probablemente la va a colocar en riesgo. ¿Por qué? Hay que analizar su comportamiento anterior. Y su comportamiento anterior es de que ha infringido la norma penal reiteradas veces. Medidas de aseguramiento, recientemente condenado por hurto calificado y agravado, y sin embargo, pese a estar en libertad, probablemente bajo unos requisitos de buen comportamiento, vuelve e infringe la norma penal. Es decir, es una persona que no quiere o que no ha tenido efectos el tiempo que usted estaba privado de la libertad, que busca la resocialización, sino que continúa infringiendo la norma penal. ¿Qué quiere decir? Que probablemente hacia futuro usted va a volver a colocar en riesgo a la libertad. Número tercero, disfrutar mecanismo de sustitutivo de la libertad. Probablemente se pueda cumplir, pero bueno,
Sí debe dejar claro este despacho que se ha puesto también de traslado un elemento a todos en un delito de un proceso que usted está siguiendo en el radicado 2020-016 intrafamiliar. A usted se le decretó la legalidad de la captura y se le impuso medida de aseguramiento el 13 de mayo de 2020. Es decir, que a hoy, si las medidas de aseguramiento tienen vigencia de 1 año, usted hoy estaría en detención preventiva en lugar de domicilio. Todavía. ¿Por qué no se ha perdido su vigencia? Perdería su vigencia entre 3 días. Y no se ha demostrado que no esté vigente, que esa medida se haya sido revocada, se haya decretado principio de oportunidad o algo diferente. Es decir, usted hoy goza con un mecanismo de detención preventiva en lugar de domicilio. Por ende, usted sí es un peligro para la comunidad. Frente a la señora... no, además se dice que el numeral quinto para ambos, ¿no? ¿Qué dice el numeral quinto? Cuando se utilizan armas de fuego, armas blancas. Y la narrativa de la víctima es clara, contundente, cronológica. Al determinarnos cómo son las circunstancias temporomodales en el que ocurrió el hecho que es objeto de investigación, hurto calificado de agravado, no reitera, se utilizó arma blanca para amedrentarlo, intentarlo lesionar, para poder lograr su cometido. Y dice el legislador que cuando se utilizan armas blancas debe ser considerado un peligro para la comunidad la persona que haya hecho esto, es decir, ambos. Y hay que poner en medida de aseguramiento a ambos. Para la señora es necesario hacer un tercer problema jurídico, se pide una medida no privativa de la libertad, es decir, la menos restrictiva, y hay que poner en medida de aseguramiento, y esa es la que se impondrá. Para el señor, sí es necesario un tercer problema jurídico. Y este es, no puede ser otro, es, ¿cuál es la medida de aseguramiento idónea, necesaria y proporcional que se debe imponer? Significa que el artículo 307 del Código de Procedimiento Penal establece 2 tipos de medidas, privativas de la libertad y no privativas de la libertad. Hay que hacer un test de gradualidad de las medidas. Es decir, debemos mirar las medidas no privativas para luego pasar a las privativas de la libertad y lograr así establecer cuál es la idónea y cuál es la necesaria. ¿Por qué? Porque el artículo 95 del Código de Procedimiento Penal indica que solo se imponen las medidas privativas de libertad de carácter excepcional. Y entonces hagamos ese estudio. Para el señor, una medida no privativa de la libertad sería suficiente. ¿Cuáles existen? No, perdón, para usted se habla también del fin constitucional de la no comparecencia al proceso penal. Qué pena, lo omití hacerle argumento. Y ese despacho dice, artículo 312, lo desarrolla, el numeral tercero, artículo 308, dice peligro para la comunidad, no comparecencia como fin constitucional para imponer medidas. Lo desarrolla el artículo 312, numeral tercero, que exige gravedad, modalidad de la conducta de pena imponer, ya lo desarrollé, dije que cumplía. Dice, el comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro anterior del que puede inferirse razonablemente su falta de sujetarse a la investigación, a la persecución penal y el cumplimiento de la pena. Dice el delegado fiscal que porque usted se capturó y empezó a utilizar mecanismos defensivos para buscar la ilegalidad de la captura, no, yo no lo voy a juzgar por eso. Su derecho es a defenderse, y más cuando no está obligado a declarar en contra de sí mismo. Yo no, por ese aspecto no lo voy a valorar que usted no quiere comparecer al proceso penal. Usted verá cómo ejerce su derecho de defensa. Pero dice, bueno, que tiene una domiciliaria y estaba en la calle. Y eso ya es diferente. Usted en un proceso anterior se le impuso medida de aseguramiento, detención preventiva en lugar de domicilio, por el proceso de violencia intrafamiliar, ya anunciado anteriormente, que hoy está vigente. Todavía le faltan 3 días de vigencia. No se ha demostrado que no, por el contrario, se ha demostrado que sí está vigente y se aportó el historial del proceso. Debería estar en su domicilio, no en la calle. Pero salió a la calle, significa que usted no quiere sujetarse al proceso penal. Significa que usted no quiere sujetarse a la persecución penal. Que no quiere cumplir las medidas. Y por ende, no quiere comparecer al proceso penal y ese fin constitucional también lo voy a proteger. Ahora, teniendo claro los fines constitucionales a proteger, miraremos el análisis de las medidas no privativas. Si yo le impongo a usted la medida de obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica, voy a garantizar donde esté, es decir, probablemente garantice el fin constitucional de no comparecencia. Pero recordemos que es un mecanismo
debe cargarse. ¿Qué me garantiza que usted lo va a cargar si ya estuvo en domiciliaria y salió de su domicilio? Nada. Si yo lo someto a vigilancia de una persona o institución determinada, es que usted ya está bajo vigilancia del INPEC, cumpliendo la domiciliaria, y no es suficiente. De presentarse periódicamente cuando sea requerido. Pues, esto garantiza es que le diga, asista a las audiencias, vaya al centro de servicios, pero su comportamiento frente a la comunidad, ¿cómo va a ser? No es idóneo. La obligación de observar buena conducta individual, familiar, social con la especificación de la misma. Esa sería la más idónea para garantizar el fin constitucional de la comunidad. Pero, si yo analizo esa sentencia condenatoria, usted debió cumplir en un centro de reclusión y está libre, significa es que cumplió lo más seguro las 3 quintas partes de la sentencia. Probablemente, gracias a discusión. Y cuando sale, usted ya está sometido a ese compromiso de observar buena conducta y no lo cumplió. ¿Qué me garantiza que el mío sí lo va a cumplir hoy? Nada. O en el peor de los casos, que esté en domiciliaria y debió estar en su casa cumpliendo la sentencia condenatoria y tampoco lo cumple. Es decir, no es idónea. La numeral quinto, que no salga al país de determinado lugar, no es idónea, porque busca proteger la comunidad, no que, digamos que digo, no salga del país, no salga a la ciudad, de pronto garantizo su comparecencia, pero no la comunidad. Que no concurra a determinados lugares, pero ¿cuáles? Si acá el hurto puede suceder en cualquier lugar. Que no se comunique con la víctima de determinadas personas, es decir, no son medidas idóneas, que preste caución o que no salga a determinadas horas. Termina no siendo idónea la medida no privativa de la libertad. La medida idónea sería una privativa de la libertad, pero hay dos. Privativa de la libertad en lugar domicilio menos invasiva. Esa sería idónea, en principio sí. Garantizo que comparezca al proceso penal. Garantizo que no salga de su casa y usted en su domicilio pueda cumplir las medidas. Pero señor Jimmy Alejandro, el problema con usted es que usted no quiere cumplir ni siquiera la medida de aseguramiento en lugar de domicilio. Usted debería estar en su casa, no debería estar en una audiencia. ¿Qué me garantiza que ahora más adelante sí va a cumplir la medida? Nada. Nada. Por ende, esa medida no es idónea, porque usted en este momento debería estar en una medida de ese tipo y salió de su casa, tardes horas de la noche, armado, un arma blanca, hacer daño a la comunidad. ¿Qué le garantiza que ahora sí la va a cumplir? No hay nada que me garantice ello. Por ende, la única idónea es la detención preventiva en el establecimiento de reclusión. Es la única idónea, es la única necesaria porque ya analizamos que las otras menos invasivas no son suficientes. Es razonable porque usted está en un estado de salud que pueda afrontarla y es proporcional porque en ese choque de derechos entre la libertad suya y en la comunidad, la convivencia del interés, la convivencia pacífica, la prevalencia de interés general, también mandatos de la Constitución Política, preámbulo y artículo primero, resulta ser menos lesivo en ese choque de derechos afectar su derecho de locomoción. Y por ende, le impondrá la medida que ha pedido el señor fiscal. Además, se ordena al delegado fiscal que informe y envíe copia de todas las actuaciones el día de hoy al juez de ejecución de penas vigilante de la sentencia condenatoria por el hurto calificado y agravado que nos ha anunciado. Porque, evidentemente, si salió en libertad, bajo cumpliendo las condiciones, las ha incumplido, deberá continuar entonces con el cumplimiento de la sentencia condenatoria, si así lo considera el juez de ejecución de penas, en un centro de reclusión también. En consecuencia, el juzgado primero penal municipal con función de control de garantías deberá resolver, primero, imponer al señor la medida de aseguramiento que trata el artículo 307 literal A, numeral primero, detención preventiva en el establecimiento de reclusión. En consecuencia, se emitirá la respectiva orden de detención y traslado. Segundo, se impondrá a la señora la medida de aseguramiento que trata el artículo 307 literal B, numerales 3 y 4, medida no privativa de la libertad. Esto es, usted deberá presentarse a cada audiencia que sea citada, señora. Si usted, los números que nos da la dirección, será citada la audiencia y usted deberá comparecer cada que sea citada audiencia. Si no comparece, pues estarían incumpliendo una medida y podrían pedirse una medida más invasiva. La numeral cuarto, la obligación de someterse a vigilancia, la obligación de observar buena conducta individual familiar, social y con especificación de la misma, y relación al hecho, es decir, usted, además de comportarse bien en todos los aspectos, no podrá volver a hurtar. Y como garantía de ello, usted firma una diligencia de compromiso.
Como se impone una medida no privativa de libertad, se ordenará su libertad inmediata. Esta decisión es notificada en estrados y contra la misma proceden los recursos de ley. Señor fiscal, ¿algún recurso? Sin recurso, señor juez. Al señor procurador se lo desconectó. Señora abogada defensora, ¿algún recurso? Sin recursos. Sin recurso la declaramos en firme. Se emitirán las respectivas órdenes que ya he indicado. El acta será enviado al correo de todos. Les agradezco el tiempo dispuesto para esta diligencia y les deseo un feliz resto de día. Que estén muy bien. Gracias a todos.